De hecho, incluso trae Speakerphone ya flasheado, así que solo tenemos que conectarlo al USB de nuestro aire acondicionado y funcionar. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. Hoy vamos a crear un módulo Wi-Fi para nuestro aire acondicionado por menos de 4 euros. La mayoría de los aire acondicionados incluyen conectividad Wi-Fi. En unos casos van integrados en el propio dispositivo, pero en muchos otros lo hacen mediante un USB externo como si fuese un pendrive. Hoy nos centraremos en esto último. Y es que hay una gran cantidad de marcas, tanto reconocidas como puede ser Carrier, Electrolux o Samsung, o las clásicas marcas blancas que podemos encontrar en los centros de bricolaje, que utilizan un sistema genérico para evitar tener que crear su propio clon y una aplicación, puesto que todo eso tiene un gran coste y además para vender un par de aires tampoco compensa. Dado que esta plataforma se utiliza muchísimo, el protocolo es bastante conocido y Speakerphone dispone del componente Mi Idea que replica su funcionamiento. En el caso de los aires Haier dispone de un componente específico, pero su uso es exactamente el mismo. Gracias a Speakerphone tendremos nuestro aire perfectamente integrado con Home Assistant y, lo que es más importante, 100% local, sin preocuparnos de que en el futuro el fabricante deje de darle soporte o lo que sea, puesto que cambiar un aire acondicionado no es como una bombilla, es un producto caro que no queremos estar haciendo continuamente. Para los que queréis todo hecho, SMLI nos ofrece una placa ya lista para usar, la SLWF01 Pro. Esta gente poniendo los nombres de verdad es que me mata. Son unos 20 euros, pero esta placa ya viene lista para conectar. De hecho, incluso trae Speakerphone ya flasheado, así que solo tenemos que conectarlo al USB de nuestro aire acondicionado, configurar el Wi-Fi y funcionar. Pero si os gusta cacharrear como a mí, podremos crear nuestro propio módulo por menos de 4 euros. Solo necesitamos un SP32 con entrada de 5 voltios, como puede ser el C3 Super Mini, un cable USB que tengamos por casa que esté medio roto y hacer 4 puntos de soldadura, que sé que es lo que más miedo lo tenéis. Como siempre, os dejaré enlaces y cupones en la descripción del material necesario para que lo podáis comprar lo más barato posible. Vamos al montaje. Una vez tengamos nuestro módulo listo, solo debemos conectarlo a nuestro ordenador usando el USB propio de la placa. No uséis este USB no vale. Esto es un puerto serie que le han puesto un cable USB, vete a saber por qué, pero que no es un USB. Parece un USB, conecta como un USB, pero no es un USB. Que parece ketchup, que sabe como el ketchup, pero amigo, no es ketchup. Lo mismo pasa con la placa de SMLI. Tenemos el USB para conectarlo al aire acondicionado y este USB para conectarlo a nuestro ordenador, ya que podemos cambiarle el firmware por una versión más moderna de Speakerphone o lo que se nos ocurra. Una vez tengamos todo listo, ya podemos instalar Speakerphone. Bien, lo primero será abrir Home Assistant e ir a Speakerphone. Creamos un nuevo dispositivo, por ejemplo, aire, pulsamos en siguiente, conectamos y seleccionamos el dispositivo. Cuando termine de instalarse, pulsamos en Close y vamos a editar. Y lo primero, antes de que se nos olvide, debemos desactivar el logger. Para ello escribimos baud rate 0. De esta forma evitamos que el logger envíe información que no nos interesa por el puerto serie. Ahora vamos a definir nuestro puerto serie. Escribimos UART-ID puerto aire. Indicamos el pin TX, que en este caso será el GPIO 1, y el RX, que es el GPIO 3. Indicamos el baud rate, que es la velocidad, 9600. Y con esto ya tenemos la mitad. El siguiente paso será definir el componente de nuestro aire. Por ejemplo, vamos a usar Mi Idea. Escribimos climate, Mi Idea, indicamos el nombre, aire, por ejemplo, y el puerto serie a utilizar. Escribimos UART puerto serie. Con esto ya tenemos lo suficiente para funcionar. Si nuestro aire es un Haier, simplemente aquí usamos Haier e indicamos el protocolo, que tenemos el Home y el Smart Air. El Home es para los aires relativamente nuevos y el Smart Air para los antiguos. Simplemente indicamos uno u otro. Una vez lo tengamos configurado, vamos a instalar de forma inalámbrica y listo. Ahora podemos ir a configuración, dispositivos y ya nos aparece aquí nuestro aire. Pulsamos en añadir y terminamos. Y ya está aquí nuestro dispositivo.
Como veis, ahora mismo indica que está apagado y no hay información, ya que no está conectado. Vamos a conectarlo a nuestro aire para que nos aparezca toda la info. Bien, localizamos nuestro aire acondicionado y abrimos. Normalmente siempre tiene el cable USB por aquí, como veis, y lo único que tenemos que hacer es conectar. Ya sabéis cómo va el USB. Aquí está. Una vez tengamos conectado, lo colocamos. Sí, que no toque con nada. Y cerramos. Bien, como veis, después de unos segundos ya aparece toda la información en el teléfono, nos aparece la temperatura objetivo y la temperatura actual. Pues simplemente lo encendemos. Y podemos cambiar de temperatura y lo que queramos. Y ya tenemos una integración 100% libre y local para nuestro aire acondicionado. Con esto ya tendríamos todo funcionando 100% local y para siempre. Sin embargo, he de comentar que los componentes disponen de varias opciones de configuraciones adicionales, por si queréis ajustar la integración al máximo. Ya es cuestión de que le echéis un rato y lo dejéis al gusto. Os dejaré el enlace a la documentación en la descripción. Finalmente, mencionar dos problemas que os podéis encontrar. Por un lado, es posible que vuestro aire acondicionado no tenga un conector USB. Sin embargo, que dispone de 4 pines. Normalmente son pines RX, TX y los dos de alimentación. Para ello, lo único que debéis hacer es conectar cables DuPont hembra. Os dejaré el enlace en la descripción también. Y en el caso de que uséis el conector de SM-Lite, vende un pequeño adaptador de USB a DuPont, así que ningún problema. Por otro lado, los SP funcionan a 3,3 voltios y algunos aires solo soportan señales de 5. En este caso deberíamos añadir un conversor de lógica. No es especialmente complicado, pero sí es bastante tedioso. Simplemente será colocar en medio de los cables este conversor de lógica. Finalmente, recordaros que si vuestro aire acondicionado es muy antiguo y no tiene ningún tipo de conexión adicional, siempre podemos usar los infrarrojos, tal y como explico en este vídeo. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.